Buenas, aquí estoy para atenderos y para contestar vuestras preguntas y la verdad que será un placer. Bueno, lo mío no depende de los compañeros que se hagan o no se hagan, ¿no? El que me conoce sabe que soy una persona que me gusta tener mi intimidad, que ya por el trabajo en el que estoy he perdido mucho de ello y pues bueno, todo lo que pueda intentar que mi vida privada sea pues un poquito más íntima, pues lo intento hacer, ¿no? Sí que la tengo, los que tengo son cerrados para, pues como he dicho, para mi gente, para la gente cercana, pero soy una persona que intenta guardarse bastante de exponerse al público. Hombre, yo creo que cada situación es un mundo, ¿no? Sí es verdad que creo que lo principal es intentar que esto pase, pensar en hacer todo lo posible para que se pase lo antes con la ayuda de todos y a partir de ahí, pues bueno, ver la situación en la que queda cada uno, intentar ser positivos, como digo yo siempre, pues bueno, para ver las cosas de la mejor manera posible y a partir de ahí, pues ver cómo darle solución a todo lo que está sucediendo. Bueno, llevo muchos años ya, ¿no? He tenido suerte de tener muy buenos compañeros pues, como siempre digo, he intentado aprender de cada uno las cosas buenas y las cosas que no eran tan buenas para intentar no hacerlas. Pero siempre he hablado de Pachi Puñal como una persona que me marcó, ¿no? Yo creo que el inicio, cuando eres joven, siempre hay pues, determinados jugadores que te marcan, sobre todo a nivel personal, porque creo que Pachi en ese sentido es una grandísima persona y por eso llega tan fácil. Y aparte luego como profesional ha sido un futbolista que ha dado mucho ejemplo en todos los días de entrenamiento, en todos los partidos y pues como fue al principio de todo, creo que es una de las personas con la que siempre me he fijado. Bueno, son motes que van saliendo. Ya me llamaban también antes, antes de llegar aquí, pues bueno, amigos íntimos y pues, bueno, la verdad que yo creo que llegó un poco por eso, como nos conocemos al final todos, como el mundo es un pañuelo, pues se extiende y me llaman de esa manera. No quiero pensar en ello ahora mismo, sinceramente. Yo vivo en bueno, yo vivo, todos vivimos ahora mismo en una situación en la que la incertidumbre es lo más preocupante. Quiero pensar en el día a día, quiero pensar en que la salud de todos se empiece a mejorar, que no siga habiendo más gente que fallezca por todo esto. Y a partir de ahí, pues bueno, pensaremos en lo que dices, ¿no? En el tema de la final, que evidentemente para nosotros es muy importante, pero ahora mismo es secundario. Bueno, muchas veces el consejo va más para los padres que para los niños. Yo siempre digo que el niño lo que tiene que hacer es disfrutar, intentar ir pues como un hobby, como algo que le haga estar un poco centrado en el tema del deporte. A partir de ahí todo va viniendo, ¿no? Cuando algo te gusta, cuando algo te esfuerzas al máximo que puedes, pues las cosas están más cerca de conseguirse, ¿no? Pero sí es verdad que me preocupan más los padres por todo lo que desafortunadamente se ve en los campos de fútbol, pues que al final parece que en vez de los hijos son pues un producto, ¿no? Y eso desgraciadamente se ve más de lo que se debería ver. Y lo único que digo es eso, que intenten disfrutar, que sigan con su formación personal en los estudios y si tienen que llegar a ser futbolistas llegarán, pero que disfruten del deporte. Bueno, ahora mismo está claro que es una situación por la que no he pasado. Es una situación que para mí, por ejemplo, en verano el tener que entrenar solo, el tener que tener esas rutinas del día a día se me hacen duras. Ahora más todavía, ¿no? Estar en casa, tener esa costumbre de entrenar en grupo, de estar siempre con los compañeros, pues sinceramente es lo que más duro se me hace, ¿no? El venir a casa, estar entrenando entre cuatro paredes, tener que hacer las rutinas de incluso más esfuerzo y más entrenamiento que antes, puesto que si no se pierde la forma física y cuando volvamos vamos a tener que estar al nivel que todos queremos estar. Pero es verdad que es una situación por la que no había pasado y que mentalmente es dura y hay que pasarla, ¿no? Pero bueno, me centro, como he dicho antes, sobre todo en pensar que todo el mundo está igual, que es una situación dura para todos y que tenemos que pensar en positivo. Bueno, tenemos un gran tanto cuerpo técnico como desde el club nos están poniendo todo lo posible para, pues eso, para intentar tener unas rutinas de entrenamiento buenas, para intentar no perder la forma física. Es obvio que cuando no compites es muy difícil, por mucho que entrenes, seguir teniendo un nivel físico como el que teníamos hasta el parón. Pero intento, pues eso, a las mañanas aprovechar también de poder estar con mi familia, que pues, con el trabajo que tenemos muchas veces hay rutinas incluso que el desayuno no puedo disfrutarlo con mi familia y lo intento hacer.
pero a partir de ahí sé el trabajo que tengo que realizar y pues, bueno, todos los días intento hacerlo sin tener más miras que la mejora. Hombre, va a ir en función también de lo que entrene cada uno. Está claro que un chaval de 20 años o uno de 35, en las mismas condiciones, si para lo mismo, le va a costar más al de 35, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, vivimos en un momento en el que hay muchísima información a nivel deportiva, la experiencia de los jugadores mayores también ha ido adquiriendo ese trabajo que tiene que realizar para no perder forma física y pues bueno, está claro que si me preguntas entre quién lo puede notar más, es obvio que los más veteranos tienen ese hándicap. Bueno, Paula, yo la verdad que estos mensajes me ponen la piel de gallina, ¿no? Yo siempre digo que no me siento un ídolo de nadie ni alguien famoso. Y bueno, que menos que darte un saludo. La verdad que Paula, te tengo que dar un saludo pues porque aparte de que no me cuesta nada, para mí es un placer. Fíjate que es todo lo contrario, mi mujer es más competitiva que yo. Yo soy una persona, como dices, que es verdad que me gusta ganar, que necesito dar todo lo que tengo para hacerlo, pero fuera de mi trabajo soy una persona mucho más tranquila. El que me conoce muchas veces cuando no me conoce tanto me dice que no entiende cómo puedo ser así, que ese cambio no es normal, ¿no? Que sea tan tranquilo, tan tímido. Pero bueno, por eso siempre digo que no hay que juzgar tanto a la gente, sino que hay que conocerla pues, para saber cómo somos. Bueno, al momento de los partidos siempre intento estar tranquilo, intento concentrarme en lo mío, ver también un poco cómo están los compañeros, pues, bueno, muchas veces se detecta si estamos metidos o no estamos metidos, ¿no? A nivel individual, intento entrar con la pierna derecha en el campo. Sí, eso sí que es una manía que he tenido siempre. No me preguntes ni por qué, porque al final son rutinas que las vas haciendo al final día a día, pero bueno, yo creo que es de las pocas que tengo. Sí, la verdad que tenía ganas de venir, pero al final tengo muchos amigos y tenía muchos amigos que estaban dentro o que habían estado dentro del club y me hablaban maravillas. La verdad es que se quedaron cortos. En el momento desde que llegué hasta el día de hoy, todo lo que me habían dicho se ha quedado pequeño. La sorpresa ha sido incluso más grande por ello, ¿no? Porque cuando estás dentro te das cuenta de lo que supone este club para todo el mundo. No solo la gente que está jugando en el equipo, sino todos los aficionados sienten el club como propio y eso creo que es un punto a favor con respecto a los demás clubes, ¿no? Y sinceramente desde que llegué estoy contento de venir a donde he venido, pues porque tanto el trato personal como futbolístico ha sido excepcional y sobre todo que me siento parte de ello. No creo que ahora mismo la preocupación sea esa, sinceramente, ¿eh? Está claro que tenemos una ilusión por jugar esa final, pues porque al final también toda nuestra afición pueda disfrutarla. Pero es que estamos en un momento de tanta incertidumbre y de una situación tan complicada que creo que es egoísta pensar en la final, ¿no? Para mí está fuera de lugar hablar de fechas, está fuera de lugar hablar de si se va a acabar o no se va a acabar la liga. Yo creo que hay que priorizar las cosas, ¿no? Como hemos comentado, hay gente que va a vivir momentos muy duros, que va a vivir situaciones en las que desgraciadamente no deberían suceder y creo que no es justo empezar a hablar de fechas ni de momentos sobre todo por fútbol. Yo creo que hay que tener un poco de respeto. Bueno, así bueno, ya habéis visto una parte, ¿no? Es un fenómeno, es un chaval que encima le gusta aprender, por eso sé que va a seguir dándole para seguir tocando mejor y pues bueno, al igual que entrenando se fija mucho y pregunta e intenta mejorar, pues en la trompeta hará lo mismo porque es una forma de ser y en ese sentido creo que lo lleva dentro. Ojalá nos cambiaría. La verdad que estamos en una situación que no habíamos vivido. Creo que los momentos malos es donde la gente aprende, pero sí quiero que la gente reflexione un poco, ¿no? No hay que ser bondadoso cuando las cosas vienen mal, sino que creo que hay que intentar ser bondadoso y humilde en todos los momentos, ¿no? Yo creo que ahora se está viendo muchas donaciones que por un lado es muy positivo porque es necesario, pero no hay que buscar ese foco del que hace la donación, ¿no? Yo creo que da la importancia ayudar a los demás, no solo económicamente, sino que creo que todo el mundo puede aportar desde la situación en la que esté, tanto económicamente como simplemente con el tiempo que dedique a ciertas cosas. Y sí me gustaría que esta situación tan complicada que estamos viviendo ahora sirva para que todo el mundo sepa que no ahora, sino siempre hay que intentar ayudar a los demás. Bueno, como comentaba, ¿no?
yo no solo por lo que me habían hablado, sino por lo que se ve desde fuera, ¿no? Era un club diferente. Es evidente que cuando estás fuera y ves al Atleti te da esa sensación, ¿no? De ser un club muy familiar, un club con la gente de casa, con una afición que de verdad siente que ese equipo es como suyo. Y cuando estás dentro, pues lo ves más todavía, ¿no? Pero sí es verdad que desde fuera esa era la sensación que daba y no me equivocaba, vamos, desde fuera sabía que lo que estaba viendo pues era importante dentro. Yo, como digo, hay que conocerme para saber cómo soy, ¿no? Yo soy una persona muy positiva, una persona que no vive en una burbuja. No me gusta que la gente generalice con los futbolistas porque creo que no en el fútbol, en cualquier trabajo, en cualquier oficio, hay gente de una forma, gente de otra. Desgraciadamente en el fútbol a los futbolistas se nos etiquetan de ciertas maneras que, cuidado, en muchos casos pueden ser verdad, no te digo que no, pero yo no vivo una burbuja, yo tengo amigos, tengo familia, tengo gente que vive situaciones complicadas y que intento estar cerca para que me lo transmitan. No soy una persona que evite saber que hay cosas malas, ¿no? Intento ayudar desde mi posición, intento ser una persona desde esa intimidad que tanto me gusta aportar granitos de arena y ese es mi punto de vista de la vida. No creo que haya que abstraerse de las cosas independientemente de que te vaya mejor o te vaya peor. Es la que hay. Yo lo único que sé y que me da tranquilidad es que, como decía antes, ¿no? La gente que me conoce, que al final es con la que yo he estado jugando, compitiendo, lo normal es que hablen bien. Seguramente haya gente que también, incluso estando conmigo, no haya hablado bien. Eso es imposible, ¿no? Llevo tantos años y con tanta gente. Pero yo me quedo con eso, ¿no? Es evidente que cuando tú compites, cuando tú quieres ganar, cuando tú das todo lo que tienes, al rival le moleste, no es algo que vaya a descubrir ahora, ¿no? Evidentemente no me gusta, no te voy a decir que me guste porque soy una persona que hay ciertas cosas que me las llevo muy adentro, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con eso, con que la gente que de verdad me conoce en el día a día, con los que compito, con la gente que trabaja cerca de nosotros, que hablen bien, es el único objetivo que tengo, ¿no? Al final, pues bueno, entiendo que el que me ve 90 minutos una vez al año y vea que compito, que intento ganar, etcétera, etcétera, pues bueno, tengo que entender que hablen así, pero no le doy mayor importancia. Bueno, pues para que veas la diferencia con la gente que está saliendo a la calle. Yo creo que hay una diferencia abismal. Está claro que todas esas personas están intranquilas en el sentido de que saben que tienen más facilidad de infectarse estando dentro que en su propia casa. Pero es un acto de solidaridad, de ser conscientes de la situación en la que estamos y es que no queda otra más que aplaudirles, darles las gracias, porque al final eso es para el beneficio de todos, incluso de todos los demás en vez de ellos, ¿no? Para mí es para quitarse el sombrero y desde aquí lo aplaudo, esa actuación, como la de mucha gente que está haciendo eso pensando en los demás, porque creo que es un momento para pensar más en los demás. Bueno, el momento en el que se dio, que, bueno, quizá necesitaba ser o sentirme ser un jugador importante o más importante dentro en el campo. Es verdad que fue una decisión complicada. Yo salía de un club en el que, pues bueno, a base de trabajo y de mucho esfuerzo, me gané el tener una posición dentro del vestuario importante, de alguien pues, al que respetaban y al que sabían que siempre iba en favor del grupo. Pero llegó este momento y lo tuve claro, ¿no? Quería dar un cambio, quería aportar desde otra situación. También un reto de ganarme lo que ya tenía en Madrid en otro sitio. Eh, yo lo vi claro. Evidentemente lo hablé con mi familia porque al final me importa también lo que opinan los que tengo cerca, pero tenía claro que iba a venir aquí, que era un club que me podía venir bien y que me podía adaptar a lo que es el club, ¿no? Porque al final, como digo siempre, el jugador es el que se tiene que adaptar al club, no al revés, ¿no? Y afortunadamente, desde la llegada hasta el día de hoy, pues creo que el rendimiento está siendo muy bueno y sobre todo que la acogida yo me siento muy bien. No sé, no es una pregunta que tenga que contestar, ¿no? Yo creo que eso es más para las personas que se dedican a tomar esas decisiones en nuestra competición. Pero sí es verdad que creo que no es momento de hablar de todo eso, ¿no? Ahora mismo está en una situación en la que el único tema económico que deberíamos hablar es
intentar conseguir para que haya más material, para que la gente tenga más seguridad en su trabajo y para que así se pueda solucionar toda esta crisis que estamos teniendo. Es difícil, difícil e injusto, yo creo, hablar solo de algunos, ¿no? Sí puedo decir que para mí un momento, digamos, clave en mi carrera fue el momento que fui a Pamplona de nuevo con Mendilibar, ¿no? Fue un año en el que, pues por circunstancias, volví a casa, me encontré con un entrenador que me dio más de lo que necesitaba en ese sentido. Confió plenamente en mí, me aportó muchas cosas a nivel personal y hizo de una situación en la que, pues bueno, como digo, tuve que volver a casa, se convirtiera en, entre comillas, otra vez un trampolín para volver a tirar hacia arriba. Y lo de entrenador hay que ver. Yo siempre me formo, siempre intento, con el tiempo que tenemos, hacer cosas para seguir formándome. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo sí es verdad que a día de hoy no lo veo tan claro como para decir que sí me gustaría ser entrenador, pero tampoco lo descarto. Al final llevo toda la vida haciendo esto, me gusta mi trabajo y pues, el día de mañana se verá, ¿no? Se verá si tengo que tomar esas decisiones. Soy de hacer todo tipo de deporte. Lo que pasa que sí que va un poco en función, el realizarlo va un poco en función de los partidos que tenemos, si hay mucha carga de partidos o no hay, pues porque al final está el riesgo también, independientemente de que hagas ese deporte más relajado, pero de jugar sí es verdad que me gusta mucho el tenis, me gusta mucho el pádel, son deportes que he hecho mucho también cuando estaba en Madrid. Y a nivel de ver cualquiera, ¿no? Baloncesto quizá lo veo menos, pero también me gusta, pero bueno, cualquier deporte que al final te pueda aportar cosas, me gusta poder verlo. Quiero pensar que todavía me quedan años, ¿no? Pero sí es verdad que en ese sentido había un cambio, ¿no? Cuando vas cumpliendo más edad, cuando ya vas viendo que la retirada puede estar más cerca, pues sí te empiezas a plantear las situaciones de futuro, ¿no? Pero claro, claro, no tengo nada. Sí que sé que me gustaría estar relacionado al deporte porque es algo que pues al final me ayuda también a nivel de carácter de estar más tranquilo, de ejercitarme, de desconectar. Pero no lo sé, no lo sé si será siendo entrenador, si será ayudando, no sé, no lo sé. La verdad que es una cosa que todavía está en el aire, pero sí es verdad que me lo voy planteando ya, pues porque veo que dentro de unos años va a llegar ese momento. Un exjugador, hombre, pues al final yo creo que también un poco por el trato que he tenido y por la cercanía, pues con el Gallo, con Echeve, pues me hubiese gustado, ¿no? Porque es una persona que creo que dentro de un vestuario, aparte futbolísticamente, tiene que ser una persona que aporta mucho, ¿no? Como compañero. Y no me hubiese importado, la verdad que es un jugador que, como te digo, al tener trato como he tenido con él, pues me llamaría la atención poder vivir esos momentos con él. Son situaciones que no, creo que no hay que, no sé, no hay que hablarlas, pues porque creo que parece que doy prioridad a que lo que yo quiera se va a hacer, ¿no? Al final, el club es el que tiene que tomar una decisión el día de mañana, si me renueva, si no me renueva, si estoy al nivel que cree que tengo que estar para seguir en el equipo. Para mí, como te digo, estoy encantado aquí en Bilbao, mi familia está muy bien, estamos muy cómodos. A nivel futbolístico, desde que llegué se ve que estoy teniendo un papel importante y en el que me siento bien. Con lo cual, si tú me dices si dependiera de mí, evidentemente me gustaría. Pues es una de las cosas que mentalmente más me está costando, pero más me está costando pues porque soy muy estricto. Si ya durante la temporada lo soy, ahora que estoy en casa, que no puedo salir, que por mucho que entreno y como decía antes, incluso hago más que cuando estamos en Lezama, soy tan estricto que mentalmente se me hace duro, pero bueno, sé que esto, aparte de ser necesario, es lo que me va a llevar a cuando volvamos a estar de la mejor manera y por eso cada día lo tengo que hacer. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, cuando la gente me pregunta a ver qué tal, de las primeras cosas que contesto también es eso, ¿no? Que mi familia está muy bien, que bueno, que en Madrid en ese sentido también hay más equipos de primera división, con la cual la gente que hay por la calle no es solo de tu equipo, sino que también es de otros equipos. Y muchas veces, pues bueno, tienes que aguantar cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos muy bien porque dentro de mi forma de ser, de intentar pasar desapercibido, de intentar no dejar de hacer cosas que en teoría tenemos que hacer,
pues por lo que te puede decir la gente, pues aquí es una ciudad idónea para ello, ¿no? Me gusta salir a dar un paseo con mi familia, me gusta ir al cine, me gusta hacer cosas que hace todo el mundo sin la preocupación de que, pues bueno, que la gente te mira, que la gente te dice, ¿no? Aquella me pilló a mí en Pamplona. Hay gente que está equivocada y se cree que ese año yo estaba en el Atlético, pero es justo el año que yo me fui a Pamplona cedido, ¿no? Desde fuera la sensación que tuve es que el Atleti llegó bastante más cansado que el Atlético, ¿no? Físicamente creo que el principal problema de que el Atleti no ganara la final, entre otras cosas, yo creo que fue el físico, ¿no? Fue un año en el que yo les seguí mucho, que vi que el equipo, entre comillas, volaba, pero esa fase final de la temporada yo creo que se les hizo larga, ¿no? Y en una final, cuando esa frescura te falta, pues ya tienes un hándicap, ¿no? Y pues bueno, son momentos duros, ¿no? Yo entiendo que cuando llegas a una final y no la ganas, sobre todo en las circunstancias que se dieron, pues es duro, pero bueno, seguro que pronto vamos a levantar un título. Bueno, yo creo que por cercanía el de Yuri, ¿no? El de Yuri en Granada, puesto que supone pasar a una final, ¿no? Pero pienso que todavía el gol que más vamos a cantar está por llegar, eso es lo que más me llena, ¿no? Pero sí es verdad que por cercanía, quizá el gol de Yuri, por lo que supone, pues es de los que más hemos celebrado. Bueno, yo sí es verdad que cuando salgo de casa me gusta mucho pedir pescado. Soy una persona que fuera, cuando va a restaurantes, le gusta como, pues bueno, pues ver cómo preparan el tema del pescado en cualquier restaurante. Y como soy de buen comer y me gustan todos, te diría que cualquier pescado que me hagan me lo comería. Y me gustaría mucho más que cualquier carne. Pues enorme, ¿no? Enorme porque muchas veces se olvida, ¿no? Que estamos compitiendo contra, como muchas veces se dice, con gente de casa contra el resto del mundo, ¿no? Estamos hablando de la élite, estamos hablando del máximo nivel y creo que eso ya es un orgullo, ¿no? Un orgullo el saber que estamos compitiendo de la manera que lo hacemos y sobre todo hablar de que podemos levantar un título. Yo no quiero pensar en cómo va a ser el día que lo ganemos porque quiero que llegue, ¿no? Quiero que llegue, quiero vivirlo y sobre todo porque sé que va a ser un momento inolvidable y que no solo por las ganas que se tiene, sino por el mérito que tiene hacerlo. Esto viene, yo siempre digo que los valores que a mí me han inculcado de pequeño me han ido haciendo como persona, ¿no? Los principales que tienen la culpa de todo esto es de mis padres. Mis padres me han enseñado desde la humildad, desde el trabajo, nunca hemos sido una familia que económicamente haya estado bien y eso lo he vivido, ¿no? Lo he vivido, he aprendido de saber lo que valen las cosas, de saber lo que supone esforzarse para conseguir las cosas y creo que desde ahí es donde ha empezado mi forma de ser, ¿no? A partir de ahí cada entrenador que he tenido me ha ido inculcando también su punto de vista, pero siempre he dicho que para mí todo lo que se pueda conseguir con esfuerzo y sacrificio es lo que mejor sabe y tanto en la vida como en mi trabajo es lo que intento llevar a cabo y pues, por eso creo que soy de esa forma de ser. Bueno, pues desde aquí espero que os haya gustado las respuestas que os he dado. Muchas gracias por haber enviado vuestras preguntas. La verdad que ha sido un buen rato, un placer y sobre todo pues también el poder entretenerme un poco con esta situación que estamos viviendo. Y aparte quería dar las gracias también, aprovechar este momento para pues, acordarme de toda esa gente, de toda esa sanidad, toda la gente también de IMQ con las que tengo relación, que me cuentan el día a día y sé del sufrimiento que están pasando, pues para daros las gracias, deciros que desde casa estamos intentando ayudar en la medida de lo que podemos, que vosotros de verdad sois los que estáis sacando esto adelante y que, pues bueno, que cuando tengáis momentos de desánimo penséis en los que estamos fuera, que estamos aquí para ayudar, que confiamos en vosotros plenamente y que estoy convencido de que con la capacidad que tenéis esto lo vais a sacar y vamos a estar todos dentro de poco de vuelta a la normalidad y sobre todo muy agradecidos y demostrando al resto del mundo que la sanidad pública es muy importante y que tenemos que estar todos con vosotros. Muchas gracias y mucho ánimo.